Voy a suplicar que abra su Biblia al libro de los Hechos, el capítulo 16. El capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Quiero agradecer al Señor por la oportunidad que nos concede de regresar al libro de Dios en una manera sistematizada, porción por porción. Estamos completamente entregados al el entendimiento de la Escritura. Y el día de hoy nos toca crecer en esta porción de la Escritura. Este es el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos 16 al 24. El párrafo termina al final del capítulo, pero vamos, hermanos, el día de hoy a concentrar nuestro pensamiento en este elemento que tiene que ver con una oposición a la obra de Dios, una oposición. Y hermanos, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos nosotros no solamente oposición interna en la iglesia de Dios. Encontramos nosotros que en el momento en que Dios está tratando la manera de hacer algo especial para aventajar su reino, encontramos ataques y encontramos oposición, sea internas o sea externas a la iglesia del Señor. Pero hermanos, no hay duda que en el momento en que la obra del Señor es ejecutada, en el momento en que nosotros vemos la gracia de Dios en la vida de un individuo, en la vida de una iglesia, en la vida de una ciudad, inmediatamente vemos a nuestro alrededor y ahí anda Satanás buscando a quien devorar. Y es una realidad, hermanos, que nosotros no podemos despedir, no podemos pensar que solamente vamos a celebrar. Hermanos, necesitamos celebrar la gracia de Dios con un ojo siempre abierto a nuestro alrededor. Porque la realidad, hermanos, es que el diablo quiere destruir lo que él quiere, lo que Dios quiere construir. Y entonces eso nosotros lo vemos no solamente en la vida de un individuo, lo vemos en la vida de una familia, lo vemos en la vida de una iglesia, en una comunidad. Constantemente vemos que Dios está obrando, avanzando su reino en el corazón de los hombres, de su pueblo. Y entonces cuando comenzamos a ver alrededor, vemos nosotros oposición. El diablo simplemente no está interesado en lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Y hermanos, no queremos hacer de Satanás algo que no es un ser creado, no es omnisciente ni omnipresente, pero es rápido y es inteligente y capaz. Y no hay duda que esto trata de oponer, trata en toda manera de prever. Y no solamente de obstaculizar la obra del Señor, pero hermanos, todos nosotros debemos estar conscientes que no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual. Y solamente para poner en perspectiva el mensaje de hoy, creo yo que es importante que nosotros entendamos que no solamente esto, no es solamente veraz en la vida cristiana, pero en el ministerio cristiano encontramos nosotros altos y bajos. No todo el tiempo son altos, no todo el tiempo estamos en el pináculo con gran celebración y pompa. Hay momentos que hay bajos. Y hay momentos cuando vemos que todo va bien, todo pinta muy precioso, color de rosa, pero hermanos, repentinamente encontramos bajones en la vida cristiana. Y yo creo que el pasaje que vamos a tratar el día de hoy nos recuerda esa verdad, pero no solamente nos recuerda la realidad de los altos y los bajos, pero nos recuerda que debemos nosotros constantemente confiar en nuestro Dios. Necesitamos siempre, aún en los momentos difíciles, tener un cántico de adoración, de gozo, aún en medio de la oposición. Y ese pasaje es precioso, porque no solamente nos recuerda que el apóstol Pablo sale de Troas, su destino conforme a la visión que el Señor le dio fue pasar al otro lado, Macedonia. Llegan a Filipo y entonces Dios tiene abierta una puerta. Y es una mujer llamada Lidia que Dios preparó el corazón
estaba lista para responder al Evangelio de Jesucristo. Y hemos visto nosotros que usted lee ese episodio, usted no quiere salir de ese episodio. Ver la gracia de Dios y ver la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Algo increíblemente precioso. Usted no quiere salir de ese pasaje bíblico, pero usted es forzado a leer el versículo 16, el pasaje que vamos a tratar el día de hoy. Y el versículo 16 no es necesariamente ese avivamiento donde Dios no solamente se manifestó en la vida de un individuo, una mujer. Yo creo que fueron muchas otras mujeres y muchos otros hombres. Allí hubo un avivamiento porque más adelante nosotros encontramos una iglesia viva, una iglesia frondosa, una iglesia fuerte. 2 años después encontramos nosotros no solamente una iglesia, no solamente hay hermanas, pero hay hermanos. Y el libro de Filipenses dice que el apóstol Pablo escribe a los santos que están en Cristo Jesús en Filipo, con los ancianos, dice obispos, diáconos. O sea que ya hay una iglesia y hay una iglesia debidamente constituida. Tenemos nosotros una estructura preciosa. O sea que hubo un avivamiento enorme, no fue solamente una mujer. Vemos nosotros que Dios se manifestó no solamente en una persona, pero en una iglesia completa. Vemos un avivamiento precioso. Pero usted lee el siguiente versículo de la Escritura y hay un bajón. Hay un bajón. Y hay un bajón de persecución. Y eso para nosotros debe de ser constante. Debe de ser en nuestra mente. Necesitamos aprender a ver no solamente la vida, pero también el ministerio de esa naturaleza. Esta semana pasada yo experimenté un bajón. Esa semana llegué yo a casa. Eran las casi 11 de la noche. Un día pero increíblemente largo. Y llegué golpeado, con llanto en mi corazón. No hubiera querido tener ese día así. Pero son cosas que usted no puede escoger. Correcto. Hay cosas que usted no puede decidir esto, pero no esto. Es un paquete. A mí no me gusta la cebolla. No me gusta masticar la cebolla. Me gusta el sabor de la cebolla, pero no me gusta masticar la cebolla. Pero muchas veces Dios nos envía una enchilada completa y en la enchilada hay cebolla. Y entonces usted no puede sino comerse la enchilada completa. Y no puedes, hay ocasiones que usted puede hacer esto, ¿no? Pick and choose. Pero en la vida cristiana y en el ministerio muchas veces no podemos hacer eso. Y necesitamos nosotros entender que esa es la naturaleza de la vida. Esa es la naturaleza. Y entonces cuando nos enfrentamos a esa realidad, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está esperando de su pueblo? ¿Alabarle a Dios solamente cuando todo sonríe, cuando todo está bien? ¿O tenemos nosotros una manera concreta de cómo reaccionar aún en esos bajones de la vida? Y este pasaje, comenzando con el versículo 16, nos ayuda a comenzar a ver cómo ir desarrollando esa actitud de gozo aún en momentos difíciles. Así que el versículo 16 comienza diciendo: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
Y dice que salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy por esta palabra. Gracias, Señor, por la realidad que Pablo entra a Macedonia, a Filipo, y no todo fue color de rosa. Pero, Señor, ¿cuánto aprendemos de los bajones en la vida cristiana, en el ministerio? Es más, Señor, gracias porque aprendemos más lecciones de los bajones que de las subidas. Señor, muchísimas gracias. Porque nos das el privilegio no solamente, Señor, de conocer tu nombre, pero nos das el privilegio también de sufrir por tu nombre. Y Señor mío, quiero en este momento suplicar que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que este pasaje sea, Señor, instrumental para, Señor, entender verdades profundas, necesarias, Señor, para nuestra vida. No importa, Señor, en la etapa en que estemos. Los bajones van a estar ahí. Están a la vuelta de la esquina. La oposición va a estar ahí. Pero, Señor, en medio de la oposición queremos, Señor, queremos crecer y queremos madurar. Y queremos, Señor, que tú nos hagas mejores hombres de Dios. Que tú, Señor, nos transformes para tu gloria, para tu honra. Gracias porque tu palabra es tan, pero tan instrumental, tan preciosa. Señor, en momentos, Señor, concretos, correctos, necesarios, tu palabra viene a nuestro corazón y nos recuerda que tú eres el que estás en control. Tú enviaste a Pablo y su equipo misionero a Macedonia, a Filipo, no solamente para experimentar un avivamiento, pero experimentar también oposición. Y yo te agradezco, Señor, porque aquí encontramos, Señor, maneras prácticas de cómo vivir nuestra vida y nuestro ministerio en medio de la oposición. Yo te agradezco, te glorifico, en el nombre de Jesús, Señor, y para tu gloria. Amén. Hermanos, dos aspectos importantes que vamos a tratar como forma, hermanos, de estructura para apreciar este pasaje bíblico, para aprender la realidad sobre el ministerio en medio de oposición. Vamos a observar esos dos aspectos que ustedes ven ahí
en pantalla. Vamos por un lugar, vamos a ver esa experiencia de esta muchacha que dice que tenía un espíritu de adivinación, y vamos a ver el aspecto de la oposición a medida que se predica el evangelio de Jesucristo. Ahora, la palabra dice en una manera concreta que mientras ellos iban a la oración, dice que nos salió al encuentro. Ahora, aquí hay una simetría cuando usted lee el evento de Lidia, porque el evento de Lidia básicamente comienza precisamente con esa introducción. Iban, dice, camino a la oración, y entonces es introducido un evento precioso que lo podemos nosotros clasificar como un avivamiento espiritual en la vida no solamente de Lidia, pero también de una iglesia. Ahora, el versículo 16, hay una simetría y dice que aconteció nuevamente que mientras íbamos, dice, a la oración, dice que nos salió al encuentro. No Lidia, no fue necesariamente un avivamiento como ocurrió en los pasajes previos, sino que esta muchacha dice que salió al encuentro y tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora, vea usted la relación muy interesante. Esta muchacha dice que tenía un espíritu de adivinación. Ahora, tenía a sus amos y los amos habían hecho lucro de ella. Dice que ella daba gran ganancia a sus amos, dice, adivinando. Ahora, esta siguiendo a Pablo, dice, y a nosotros daba voces diciendo, y mire lo que decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, dice, quienes os anuncian el camino de la salvación. Wow, not bad at all. Usted piensa, el mensaje, usted piensa teológicamente en el mensaje que esta muchacha que tenía espíritu de adivinación venía dando. No era necesariamente antibíblico, contrario a la Escritura. Lo vamos a observar en unos momentos. Estos son siervos del Dios Altísimo. Dice, os anuncian, dice, el camino de salvación. Dice que esto lo hacía por muchos días. Lucas no nos dice cuántos días, pero dice que lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Y ese se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que salió en aquella misma hora. Ahora, usted se da cuenta que en el caso de Lidia, que fue concretamente liberada por el Evangelio de Jesucristo y utilizada para que comenzara la iglesia en Filipo, en este caso es lo único que nosotros tenemos. No sabemos qué ocurrió con esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, que al final del día dice que salió el espíritu de ella. No sabemos ni siquiera el nombre de ella. No sabemos qué ocurrió con ella después de que todo fue hecho y dicho. ¿Qué ocurrió con ella? No nos dice absolutamente nada. Yo creo que no nos dice nada porque el interés de Lucas no es necesariamente narrar todo lo que ocurrió. Lucas está siendo altamente selectivo, ayudándonos a entender los énfasis que él desea enfatizar, las cosas que él desea hacer. Dice el pasaje se mueve. Usted quisiera después de ese punto saber más el nombre, biografía, qué pasó con esta muchacha que al final fue liberada. ¿Qué pasó con ella? No se sabe. Lo que sí Lucas nos enseña es que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dice que prendieron a Pablo y a Silas. Dice que los trajeron al foro ante las autoridades. Dice que presentándolos a los magistrados, dice que dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Esto es lo que nos hace ver Lucas. Lucas despide a la mujer
que tenía espíritu de adivinación, que fue liberada, deja ese evento y nos hace ver todo esto viene de bajada. Todo lo que ocurre acá termina el apóstol Pablo con Silas en un calabozo y terminan no solamente en un calabozo frío, pero azotados con vara. Eso es lo que nos hace ver. Ese debería de ser, yo sé que quisiéramos nosotros saber más y desear más, pero eso es lo que nos hace ver Lucas. Para Lucas esto es importante. Para Lucas es importante que nosotros entendamos que van a haber momentos en nuestra vida cristiana en los cuales vamos a sufrir por el Evangelio de Jesucristo. Van a haber momentos en que vamos a ver una iglesia frondosa, vamos a ver un avivamiento, pero hermanos, van a haber momentos en que lo que nosotros vamos a ver es precisamente esto, ese bajón que nosotros no quisiéramos verlo, experimentarlo. Pero esa es la realidad de la vida, esa es la realidad de nuestro Dios, esos son los caminos del Señor, esos son. Ahora, los detalles son increíblemente preciosos. Los detalles son increíbles porque aquí estamos viendo en medio de esa oposición cómo el apóstol Pablo está tratando con estas situaciones y cómo usted y yo necesitamos tratar aún con esas oposiciones, esos bajones en la vida cristiana. El pasaje es increíblemente instructivo. Mire, por ejemplo, comencemos nosotros a ver a esta mujer con espíritu de adivinación. Esa palabra espíritu de adivinación es una palabra muy interesante donde encontramos una historia completa, una historia. La palabra es lo que nosotros llamamos como pitón o python en inglés, que tiene que ver con una serpiente, tiene que ver básicamente con la mitología griega. La mitología griega creía que esta serpiente era o una serpiente o un dragón llamado Pitón, guardaba los oráculos de Delfi en Grecia, que no estaba muy retirada de Macedonia, de Filipo, y había sido básicamente designada, Apolos básicamente en la creencia, en la economía de la mitología griega. Apolos había vencido sobre esta serpiente y entonces Apolos la utilizaba como forma de hablar sus oráculos, sus misterios a su gente. Se creía que los que tenían el espíritu de Pitón entraban en trance y básicamente representaban al dios Apolos y entonces predecían el futuro. Ahora, esto no era solamente un asunto en relación a Apolos, sino que esto era un asunto que en cierta manera era un asunto lucrativo para muchos, para los griegos como también para los romanos. La práctica de la adivinación era un asunto que para ellos era de suma importancia. Usted se da cuenta que lo es aún hasta en nuestros días. Todo el mundo desea saber el futuro y muchas veces está dispuesto a vender el alma al diablo con tal de saber qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Ahora, esto en la cultura romana, griega, esto era lo común. Es más, cuando usted observa la terminología, Pitón básicamente está en relación a lo que nosotros entendemos hoy en día con esa palabra, el ventrílago, por ejemplo. El que habla con un muñequito, está hablando y entonces está tratando la manera de imitar una voz que realmente no es la de él. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos nosotros al dios Apolos hablando a través de alguien más sus oráculos. O sea que esta idea está conectada con ese concepto de ventrílocuo que está básicamente hablando por alguien más. Cuando alguien tenía ese espíritu Pitón, hablaba involuntariamente con la voz del dios Apolos. La realidad, hermanos, es que toda esta mitología no era necesariamente un mito,
era una realidad diabólica. Imagínese usted, daba gran lucro, dice, a sus amos, porque no necesariamente era una farsa. Es muy probable que esta muchacha que tenía espíritu de adivinación hablaba acerca del futuro, hablaba de realidades, y la gente estaba dispuesta a invertir, dar dinero con tal de entender situaciones, entender el futuro. O sea que no necesariamente era una mentira. Ahora, en los evangelios nosotros vemos constantemente estamos nosotros viendo episodios, situaciones donde encontramos esta naturaleza, el ambiente de lo oculto, el ambiente de la lucha espiritual. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en los Evangelios. Por ejemplo, usted recuerda en el capítulo 4, dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Dice que les enseñaba en los días de reposo. Dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra, dice que era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía, dice, un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ahora, todo esto, hermano, no es una invención, es una realidad, como vamos a verlo en un momento. Dice que Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Entonces el demonio, dice, derribándole en medio de ellos, salió de él, y dice que no le hizo daño alguno, y estaban todos maravillados. Dice, hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra, dice, es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Esta es la realidad en los evangelios. Esta es la realidad, aún la realidad que se vivía en Galilea. Usted se recuerda, mire conmigo, usted tiene su Biblia y observe usted conmigo el libro de Marcos. Miren, el libro de Marcos encontramos nosotros un evento un poco similar, con detalles diferentes, pero en el libro de Marcos encontramos nosotros en el capítulo 5 un evento muy, pero muy interesante. Dice en el capítulo 5, observe conmigo el versículo 1. En el capítulo 5 del libro de Marcos dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, dice, enseguida vino, dice, a su encuentro, dice, un hombre, dice, que venía de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo que tenía, dice, su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos. Nadie podía dominar, y siempre de día y de noche dice que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, dice, e hiriéndose con piedras. Esa era la vida básicamente en Galilea. Esa era la vida que se vivía en el primer siglo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, dice, se arrodilló ante él, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hijo del Dios Altísimo. Una frase similar, casi idéntica como la que vamos a ver en el capítulo 16. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo, dice que dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba, dice, mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso
y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús, dice que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Increíble. Ese es el ambiente. Esto es básicamente lo que usted observa como casi la norma en una comunidad. Estaba saturado de oscurantismo, espiritismo, lo oculto. Eso nosotros lo vemos constantemente. Esto lo estamos viendo en el capítulo 16. Lo vemos en el capítulo 16 y dice la Escritura: un espíritu inmundo, un espíritu de adivinación. Y dice que tenía un mensaje. Versículo 17 encapsula el mensaje. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, y ve usted la voz dice las voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, yo le pregunto, ¿usted pesa el mensaje que el espíritu de adivinación está estableciendo? Dos cosas: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y número dos, anuncian el camino de salvación. Como lo hemos visto en otras narrativas, el mensaje no está lejos de la realidad, bajo ningún punto de vista. No está lejos de lo que aún es nuestra propia teología. Si usted se da cuenta, están identificando a los siervos y le llama a los siervos Pablo y Silas siervos del Dios Altísimo. La pregunta es: ¿eran siervos del Dios Altísimo? La única respuesta es positiva. Sí, Pablo y Silas son siervos del Dios Altísimo. ¿Anuncian ellos el camino de salvación? ¿Y cuál es la respuesta? Positiva. Sí, anuncian el camino de la salvación. O sea que, en otras palabras, si usted observa la naturaleza, identificar quiénes son estos hombres, quién es Pablo, quién es Silas, quiénes son ellos, en el espíritu de adivinación de esta muchacha, básicamente son siervos del Dios Altísimo. Eso es lo que son. Ahora, usted se da cuenta que la Biblia nos habla de muchos títulos para poder referirse a la deidad. Es más, yo tengo un libro en mi biblioteca que tiene que ver con 365 títulos de la deidad, título tras título. Y usted piensa y dice: ¿por qué este espíritu de adivinación resaltó siervos del Dios Altísimo? ¿Por qué otro título no? Lo leímos nosotros en el libro de Marcos, el mismo título, siervos del Dios Altísimo. En Marcos singular, aquí refiriéndose a Pablo y a Silas. Ahora, podríamos nosotros destacar la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la realidad de que Él es alfa y omega, principio, fin. Podemos pensar en el pastor de las... ¿Cuántos otros títulos? ¿Por qué
siervos del Dios Altísimo. Ahora, usted se da cuenta que esta muchacha le está dando particularmente ese título, el Dios Altísimo, el cual conforme a Montgomery Boyce, él sugiere la idea muy interesante, que esta idea de el Dios Altísimo tiene que ver con la realidad que Dios es el creador, el poseedor y que tiene el poder absoluto. Él tiene el poder absoluto. Ahora, hermanos, esto es increíblemente importante porque lo que se está destacando es exactamente lo que no solamente Satanás y sus ángeles caídos, sus espíritus desean. Lo que ellos desean es básicamente ese título del Dios Altísimo. Nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Génesis: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, bendijo diciendo: bendito sea Abraham, dice, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ve usted que la idea de el Dios Altísimo tiene que ver con la realidad de que Él no es solamente el creador, pero dice la Escritura que bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. No solamente Él es el creador, pero Él tiene el poder. Él tiene el poder. Lo que destaca esa frase, Dios Altísimo, no es solamente la realidad de que Él es el creador, pero que Él es el que sustenta y Él es el que está en control. Él es el que está en control absoluto de toda su creación. Él es el que tiene poder. Ahora usted se da cuenta que aquí hay un espíritu de adivinación identificando a estos como siervos del Dios Altísimo, con un celo y un deseo de tener precisamente el poder que no es permitido sino solamente a Dios. Nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Isaías: ¿cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana, hablando de Satanás, la tragedia de su propio pecado. Dice, cortado fuiste por tierra, dice, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré, dice, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el deseo de Satanás y ese es el deseo de sus espíritus. Lo que está imponiendo básicamente, lo que se está imponiendo, no solamente en el libro de los Hechos capítulo 16, pero aún en el libro de Marcos, es el deseo de controlar, un control que no es permitido. Aquí encontramos nosotros básicamente que Pablo echa fuera el demonio a través del poder del Todopoderoso, el Altísimo. Satanás y sus ángeles, Satanás y todos sus siervos están bajo la autoridad absoluta de aquel que tiene todo el poder y toda la gloria, del Altísimo, el que está en control sobre toda su creación, algo que ellos quisieran tener, pero simplemente no pueden tener. O sea que el destello que nosotros vemos es: tú eres siervo del Dios Altísimo. Es el deseo que nosotros quisiéramos tener, de poder controlar. Pero usted se da cuenta, hermano, usted se da cuenta que aquí está Satanás y sus ángeles queriendo ser como Dios. La pregunta es, queriendo ser como Dios, ¿en qué sentido? En su poder absoluto, solamente uno.
Usted y yo somos mandados. Sed vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Nosotros debemos de ser como nuestro Padre que está en... ¿Pero en qué sentido? ¿En qué aspecto? ¿Cuáles atributos? Ser altísimo, sus atributos incomunicables. No. Satanás y sus ángeles, Satanás y sus espíritus quieren ser como Dios en lo que simplemente no es permitido ser como Dios. Solamente Dios es Dios. Solamente Dios. Yo quiero ser como Dios. ¿En qué sentido? Semejarse usted al deseo de ser como lo que usted jamás puede llegar a ser. No. O sea que la semejanza no es ser amoroso, ser santo, ser misericordioso. Esos son atributos comunicables de Dios. En el caso de Satanás y sus espíritus es querer ser como Dios en su poder absoluto y ser altísimo. Altísimo tiene que ver con la idea de que no hay nadie más alto que Él. Solamente Él es alto, desmedidamente alto. Pero usted se da cuenta que este concepto de naturaleza es importante. El aspecto de función. Os anuncian el camino de la salvación. Os anuncian el camino de la salvación. Usted se pregunta, ¿estaban errados en identificar que estos siervos del Dios Altísimo están haciendo una cosa? ¿Y qué es lo que están haciendo? Anunciando el camino de la salvación. No están errados. Usted se da cuenta solamente por el hecho que ellos están reconociendo una realidad sobre la misión de estos misioneros. No estamos diciendo que ellos están equivocados. No están equivocados en lo absoluto. Están diciendo, número uno, verdad, quién es Dios, quiénes son estos hombres, verdad. Número dos, verdad, qué es lo que están haciendo, cuál es su función, no solamente su naturaleza, pero su función absolutamente. Ellos están ahí para anunciar el camino de la salvación. Usted se da cuenta, un espíritu de adivinación diciendo la verdad. Ahora, hermanos, para nosotros esto es masivo, porque esto no ha quedado solamente en el pasado. Eso no es un asunto de antaño, no es un asunto del primer siglo. Eso es un asunto que lo corroboramos hoy constantemente. Estamos viendo nosotros esa realidad. Aquí encontramos nosotros, imagínense usted, os anuncian el camino de salvación. ¿Usted cree que los espíritus estaban interesados en que la comunidad en Filipo pudiera conocer realmente el camino de la salvación? Absolutamente. Están usando la verdad y están usando la verdad con propósitos ulteriores. Y hermanos, esta es la realidad del oculto hoy en día. Esta es la realidad de las religiones y de los cultos falsos que de alguna manera están utilizando la verdad. Tienen que usar la verdad. Si usted quiere falsificar un billete de $1, de $100, mire, yo tengo aquí un billete de $20. Si yo quiero falsificar un billete de $20, tiene que ser lo más, pero lo más parecido. Si yo le pongo un color amarillo, un color rojo, no pasa como un billete verdadero. De alguna manera yo tengo que De alguna manera tengo que falsificar. Significa parecerse lo más parecido al original para que pueda pasar por original, pero no es original. La realidad de lo oculto de hoy en día, religiones que usan la Biblia, usan la verdad. De 10 palabras, 7 son verdades. 8 son verdades. Es como un vaso de agua con un par de gotitas de ácido muriático, y es un vaso de agua.
Usted no quiere eso. La realidad, hermanos, la realidad de la Escritura es esta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice la Escritura, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca, dice, os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque esa es la realidad. La realidad no es impresionarnos nosotros. Usa la Biblia. Cualquiera puede empaquetar, cualquiera puede ofrecerle ese vaso de agua con versículos, emplastar versículos de la Escritura, pero al final hay una gota de mentira, una gota de error que Satanás va a utilizar para desviar aún a los mismos escogidos. O sea que este es un llamado al discernimiento. Yo creo que el apóstol Pablo entró a Macedonia, a Filipo. El apóstol Pablo no andaba buscando pleito con nadie. Pero dice que esta mujer, después de tantos días, lo seguía. ¿Y qué es lo que estaba tratando la manera de hacer? Lo que está diciendo es la verdad. Lo que está tratando la manera de hacer es identificarse. Tratar de hacer una identificación con el apóstol Pablo, que legítimamente es siervo del Dios Altísimo, que el trabajo de ellos es comunicar el mensaje de salvación. Aquí hay una identificación, aquí hay un peligro increíble. Dice el libro de Filipenses, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria, dice, alabanza de Dios. O sea que la oración de Pablo es que nuestro amor abunde en ciencia, todo conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros aprobemos lo mejor. Tenemos una responsabilidad de aprobar lo mejor, porque no todo es lo mejor, no todo. Encontramos nosotros, por ejemplo, en 1 Corintios, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice que para él son locura, no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente, discernimiento espiritual. En cambio, el espiritual juzga. ¿Sabe la definición más básica de lo que es un hombre espiritual? El hombre espiritual juzga todas las cosas. Es un juez, es un hombre que entiende la ley, es un hombre que busca consejo, es un hombre que tiene que determinar entre lo malo y lo bueno, entre lo verdadero y el error, y va a tener que hacer una decisión. El hombre espiritual ese es. El hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual no es uno que solamente dice sí a todo. Aleluya, gloria a Dios. Uno que tiene su mente en neutro y no está pensando bíblicamente. Un hombre espiritual es un hombre, por definición, que juzga. Porque, hermanos, hay muchos escenarios hoy en día, muchos. Por ejemplo, usted ve lo que se llama dos tendencias que son demoníacas en nuestros días. Usted ve el pluralismo, espiritualismo. El espiritualismo pluralista se llama en ocasiones. Este pluralismo básicamente es una búsqueda. La idea es una búsqueda de unir todas las religiones. Pluralismo tiene que ver con esta es una religión aceptada. Muy bien, vamos a traerla en la ecuación y vamos a traer esta y vamos a traer toda religión, cualquier religión imaginable, entonces la traemos y entonces hacemos de todas las religiones, hacemos otra religión, pero ya es otra religión en base a otras religiones. Es muy probable que usted ha escuchado o ha visto ese símbolo, coexist. Es coexistir en medio de otras religiones. Esa es una expresión de pluralismo, una espiritualidad pluralista que tiene que ver con ser tolerable. Eres judío,
Está bien. Eres shintoísta, está bien. Eres budista, está bien. Eres islámico, está bien. No importa la religión que sea, vamos a tratar de cohabitar. Vamos a tratar, y entonces creamos nosotros de alguna manera una forma de religión que al final del día ni el judaísmo va a estar contento, ni el shintoísmo va a estar contento, los islamitas no van a estar contentos, no van absolutamente. Eso es infantil pensar de que vamos a tener una interfaith, le llaman, una interfe. Y entonces vamos a tratar la manera de respetar y ser tolerables de todo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar nosotros creando? ¿Qué es lo que vamos a crear? Aquí vamos a tener nosotros problemas muy serios. Porque la Escritura, por ejemplo, nos enseña y nos dice, por ejemplo, en este ambiente el cristianismo dice, por ejemplo, aquí incluyen al cristianismo de alguna manera, último lugar, pero lo incluyen, ¿verdad? Y entonces en el diálogo ahí está el cristianismo. Pero ¿qué cristianismo encontramos nosotros? Es un cristianismo que no tiene convicción, es un cristianismo que no tiene bases bíblicas. Por ejemplo, el libro de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo dice eso. ¿Y cómo vamos a ponerlo? Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer con las otras religiones? ¿Qué vamos a hacer? Las otras religiones de alguna manera están clamando una exclusividad. Viene el Evangelio, viene el cristianismo y dice, no hay otra manera sino solamente Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Por ejemplo, no sé si usted está familiarizado con Satya Sai Baba. ¿Ha visto? Le tomé unas fotos porque ahí veo yo unos hermanos que se parecen. Ahí, en un tiempo de mi vida yo me corté el pelo porque descubrí a Sai Baba y dije, absolutamente no quiero parecerme a Sai Baba. Hermano Martín, no es cierto, nos cortamos el pelo un día de esto porque dijimos, wow, aquí este es un peligro. Si usted se da cuenta, Sai Baba es considerado como el dios hombre en la India. Y él clama, por ejemplo, una encarnación del dios Shiva. Por eso él se llama Sai Baba, pero la idea de Shiva tiene que ver con su primer nombre. Y entonces él está básicamente considerado como el dios hombre. Y entonces es una representación moderna de lo que es el dios hombre en la Biblia, Jesucristo. Y entonces él ha ganado muchos discípulos, no solamente en la India, pero también en Europa y en las Américas. Él hace milagros, dirige a sus discípulos para vivir de una manera moderada, en una manera balanceada. Él profiere palabras de sabiduría a sus seguidores. A sus seguidores básicamente le consideran como el Cristo que ha venido a esta época en particular, y conforme al pluralismo que estamos pensando nosotros, él debería de ser aceptado, y él debería de tener una contribución en el pluralismo que nosotros queremos de alguna manera desarrollar. Ahora, ¿qué va a hacer usted con Sai Baba? ¿Qué va a hacer con Sai Baba usted? ¿Aceptarlo? ¿Venerarlo? ¿Seguirlo? Ya no vamos a ir a Israel, vamos a ir a la India, porque vamos a tener que ir a pagarle tributo a Sai Baba. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer? La realidad, hermanos, es que la Escritura nos enseña acerca de los últimos tiempos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esa es la realidad. Si fuese posible. Y yo creo que hay algunos que han sido engañados. Si fuese posible. Engañar aún a los escogidos. Dice el versículo, no lo creáis. O sea que nuestro llamado es al discernimiento bíblico. Debemos de ser cristianos con discernimiento bíblico. No todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que, pastor usa la Biblia, pero al final traigan sus cadenas, traigan sus casas, traigan todo, póngalo al altar. ¿Y de dónde se sacó eso? De alguna manera usando la Biblia para sus propios
provechos. Dice la Escritura, no lo creáis, dice, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios. ¿Y sabe para qué hacen señales y prodigios? Para impresionarlo a usted. ¡Oh, esto es real! Pero cualquier falso puede hacer. Yo creo firmemente que usted puede entrar en un culto de estos, un culto que surgen constantemente, y usted tal vez puede venir con la piernita malita así, y usted, ¡pum!, derechito, y le hicieron un milagro. Y hermano, conforme a la Escritura, esa no es una autenticación, que es un hombre de Dios. Dice que estos falsos cristos y falsos profetas harán señales, prodigios. ¿Para qué? Para engañar. Para engañar. Si fuese posible, aún a los escogidos. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo el espíritu de adivinación a través de esta muchacha? ¿Qué es lo que está haciendo en pegarse a Pablo y a Silas? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está tratando la manera de hacer es, por vía de asociación, entonces tener una aceptación y tener una plataforma. Y entonces no solamente engañar, pero tener mayor lucro. Pablo vino y dijo absolutamente. Aquí no es solamente verdades a medias verdades, un pasaje parchado aquí. No, dice que le irritó al apóstol Pablo y básicamente dice que sacó el espíritu. Y eso no es para nosotros. Yo creo que Pablo lo sabía perfectamente bien. Pablo, por ser rabí, él entendía el Antiguo Testamento, y aún desde el Antiguo Testamento nosotros leemos estas palabras. Dice el libro de Deuteronomios, en el capítulo 18, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dé, dice, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿De qué abominaciones está hablando? Mire el versículo. No sea que haya en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, encantador, adivino, mago, y quien consulte a los muertos. Esto en el libro de Dios se llama abominación. Plural, abominaciones, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Hay un juicio. Perfecto será delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, dice a los agorreros, dice, y a los adivinos, oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dice la Escritura, profeta, dice, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él, dice, oiréis. A él oiréis. Cuando usted hace un estudio del versículo 15, este es un pasaje, un prototipo mesiánico, hablando de la persona de Jesús. O sea que Dios no se vale de los adivinos. Los que consultan con los muertos para ver el futuro y saber. Absolutamente. Pablo dice que se volteó y dice que echó fuera el demonio, y de ese momento en adelante todo vino de baja, todo de bajada. El bajón fue repentino. Pero aquí hay una lección increíble. Y la lección que usted y yo necesitamos aprender constantemente es, número uno, hermanos, el valor al discernimiento. La disciplina del discernimiento. Es algo, hermanos,
que en el cristianismo popular hoy en día se ha perdido. Los cristianos han aceptado un cristianismo popular y han aceptado básicamente un pluralismo, una mezcolanza. No queremos estar mal con nadie. Queremos nosotros abrazar y queremos nosotros de alguna manera aceptar, y en la aceptación terminamos nosotros no sufriendo por la sana doctrina, no sufriendo. Pablo sufrió por la sana doctrina. Lo que esta mujer con espíritu de adivinación estaba diciendo era la verdad, pero era la verdad para atraer y para engañar. Usted y yo necesitamos discernimiento, es discernimiento bíblico. Todo creyente necesita aprender de discernimiento y estar dispuesto a sufrir si es necesario. Usted no sabe qué tanto va a ser el bajón, usted no sabe. Y usted no puede predecir, usted no puede decir si va a haber un bajón o va a haber un avivamiento. Usted no sabe qué es lo que va a pasar. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad. La iglesia del Señor tiene una responsabilidad. Aquí no es un asunto solamente de abrazar, 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 y entonces kumbaya, kumbaya, y me entiende, praise the Lord. No, no, no. Aquí es un asunto de discernimiento bíblico. Y sufrir si es necesario. Pero aceptar nosotros una imitación en nombre de la aceptación, de tolerar, Dios no nos ha llamado a la tolerancia. La Biblia define a la iglesia. Dice que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que nosotros somos. Si la iglesia pierde la verdad, no hay esperanza en nuestra sociedad. Por eso todos nosotros debemos de ser como los bereanos. Todos nosotros debemos de ser genuinos bereanos, verificando si lo que Pablo está diciendo es la verdad. Y usar de una disciplina que se ha perdido en nuestros días, que se llama discernimiento. Inclinemos nuestros rostros, demos gracias al Señor. Amantísimo Padre, gracias Señor te doy, porque entendemos lo falso entendiendo lo verdadero. El llamado no es a entender tantos desórdenes que encontramos a nuestro alrededor, tantas formas de religión. Nuestro llamado es entender lo verdadero a través de las Escrituras. Y cuando entendemos lo verdadero, entonces tenemos criterio para entender lo que no es. Señor, bendice a tu iglesia, Berea. Bendice, Señor, a tu iglesia a medida que ejercemos la disciplina del discernimiento bíblico. Ayúdanos a crecer en nuestro entendimiento de la palabra, porque nos vamos a ver en momentos, nos vamos a ver en situaciones donde el llamado es sufrir por la sana doctrina. Señor, te bendecimos, te damos gracias por lo bueno que eres en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque nos das tu palabra, y tu palabra es buena, y tu palabra es, Señor, sana, y sana nuestras almas. Tiene un elemento precioso, nos da discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y el error. Señor, te damos muchísimas gracias. Yo te bendigo y ruego por tu iglesia, para que podamos, Señor, ejercer nuestra responsabilidad de discernimiento bíblico. Te amamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.